Entonces, para repasar un poco, estos conceptos son los que hemos estado viendo en las clases pasadas, ¿sí? Que es Java, que es PO, cuáles son las cuatro palabras de PO, que es una clase, y que acá nos vamos a quedar, ¿sí? Que es una clase. Hoy vamos a arrancar a construir el proyecto que vamos a llevar a cabo todo el semestre, ¿sí? Eh, este proyecto lo vamos a desarrollar con un framework, lo vamos a usar Java Vanilla, ¿sí? Lo vamos a utilizar con Spring Framework, ¿sí? Que esto es un framework de Java que nos va a facilitar más que nada el desarrollo que tenemos que hacer, pero nos facilita también mucho a la hora de la configuración y de la infraestructura, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que está enfocado eh, a que nos enfoquemos en la lógica de negocio y no que tengamos que estar configurando todo el proyecto, el servidor, cómo se compila y todo eso, ¿sí? Eso más que nada lo que hace el Spring Framework. Después tenemos Spring Boot, ¿sí? Que es una extensión de Spring Framework que nos va a simplificar la configuración y el desarrollo de aplicaciones Java, ¿sí? Eh, Bien, y después tenemos el stack que vamos a utilizar, ¿sí? Que es Java, Spring y Spring Boot. Y esto nos va a permitir construir aplicaciones robustas, escalables y fáciles de mantener. Más que nada, lo que te hace es que te facilita muchísimo el desarrollo a la hora de configuraciones, ¿sí? Te descargas un proyecto de Spring y lo puedes tener compilando en 2 minutos. Lo vamos a ver ahora súper rápido. Bien, sigamos. Quiero hablar de esto. ¿Quién te puede decir qué es una arquitectura de software? ¿Han visto este concepto antes? ¿Alguno de los chicos que me pueda comentar algo? ¿Cómo la pregunta? ¿Qué es una arquitectura de software? ¿Serán los cimientos? ¿O la palabra arquitectura habla un poco de lo que la palabra en sí dice o no tiene nada que ver? Sí, exactamente eso. Exactamente eso. ¿Alguna que conozcas? ¿Alguna arquitectura de software que conozcas? Puede ser MVC, Muy bien, MVC. sí, sí, puede ser invisible. Puede ser, exactamente. ¿Otra que conozcas? O empezamos. Hay miles igual, pues si quieren averiguar. No recuerdo en este momento, pero sí sé que hay varias. Buenísimo. Bueno, sí, hay varias. Una de ellas es la que vamos a ver hoy, que son los microservicios. ¿Sí? Lo que vos has dicho está súper bien, ¿sí? Es como una arquitectura, es como lo que dice la palabra, ¿sí? Son los cimientos de nuestra aplicación. Eh, entonces, lo podemos definir como una estructura o el diseño que nos va a guiar el desarrollo. ¿Sí? Es como dijiste vos, son los cimientos, como una guía, cómo tenemos que desarrollar, ¿sí? Cómo tenemos que ir construyendo nuestro código a medida que va creciendo. Bien, entonces la arquitectura va a definir cómo vamos a organizar los diferentes componentes del sistema, cómo van a interactuar entre sí y cómo se comunican con el mundo exterior. ¿Bien? Entonces, hay varios tipos de arquitecturas y una de ellas es la arquitectura de microservicios. ¿Sí? Los microservicios, vamos a explicarlo ahora conceptualmente, pero hoy no vamos a arrancar a trabajar con ellos, ¿sí? Primero vamos a hacer un solo servicio y después le vamos a ir agregando complejidad a lo que vayamos haciendo. Bien. Entonces, microservicios. Los microservicios consisten en estructurar una aplicación como un conjunto de servicios independientes, ¿sí? Que se comunican entre sí a través de interfaces bien definidas usando APIs. Bien, entonces cada microservicio se centra en una funcionalidad o capacidad específica, lo que permite una mayor modularidad y escalabilidad. Escalabilidad, perdón. Bien, ¿qué ventajas y desventajas nos dan los microservicios? ¿Sí? Las ventajas es que podemos usar diferentes tecnologías y lenguajes en los distintos servicios. O sea, podemos tener un backend con Java, podemos tener un backend con, no sé, Python, podemos tener otro backend con C, ¿sí? O sea, es independiente. O sea,
no, por ejemplo, nos podemos juntar todos nosotros, sí, que cada uno sabe un stack diferente y hacer diferentes microservicios, ¿sí? Y cada uno lo puede hacer en el lenguaje que quiera, ¿sí? Por eso, eso es una de las ventajas que tienen los microservicios, ¿sí? Resiliencia. ¿Qué significa la resiliencia? Y que, por ejemplo, si mi módulo funciona y, no sé, el módulo de Fran se cae por X razón, mi módulo va a seguir funcionando, ¿sí? Es algo que pasa a veces con los monolitos. Los monolitos se te rompe una parte y se te cae la API, ¿sí? Eso es medio una complejidad y una ventaja que te dan los microservicios. Bien. ¿Preguntas sobre esto? Cualquier cosa, me interrumpen, ¿sí? Saben que lo pueden hacer. Bien. ¿Qué desventajas tienen? Las desventajas que tienen, que por ahí es demasiado complejo administrarlos, ¿sí? Eh, por ejemplo, si se nos caen, si tenemos microservicios en diferentes lenguajes de programación, y bueno, cada equipo tiene que tener su soporte, ¿sí? Por ejemplo, se cae algo en C y yo soy programador Java y me va a costar, capaz que lo puedo solucionar, pero me va a costar muchísimo entender la lógica que utilizan y todo, porque ustedes saben, cada proyecto es un mundo, ¿sí? Entonces, bueno, esa complejidad y que a veces, por ejemplo, ahí está muy de moda que todos sean microservicios y no necesariamente todos microservicios. Sinceramente, eh, acá lo enseñamos, sí, pero también les decimos la verdad. O sea, por ejemplo, en este proyecto que nosotros vamos a enseñar ahora, no hace falta un microservicio, o sea, no hace falta muchos microservicios. Pero bueno, lo hacemos a modo de explicación, a modo de que ustedes entiendan esta nueva forma de programar, a modo que de enseñanza, más que nada, ¿sí? Si ustedes me dicen, este proyecto, profe, se puede hacer con un solo servicio monolito y funciona perfectamente, yo les voy a decir, sí, chicos, o sea, se puede hacer. O sea, no es que estamos haciendo acá el nuevo Google y que necesitamos miles de servicios diferentes y una aplicación enorme. No, vamos a hacer una aplicación chica, por tiempo y por razones que ya sabemos todos. Pero este proyecto, vamos a enseñarlo con los servicios, pero se puede hacer completamente como si fuera un monolito. Eh, Bien, eso es una complejidad también, que muchas empresas pecan de querer innovar y por ahí no hace falta. O sea, el microservicio lo solucionas por una query y listo, ¿sí? Eh, Por ahí eso, que la gente se complica además para hacerlo de manera laboral. Sí, acá lo vamos a hacer porque es de manera explicativa y para que ustedes aprendan esta nueva forma, ¿sí? Bien. Luego tenemos la comunicación y la latencia. Entre los servicios de la red puede introducir latencia y requiere manejar posibles fallos en la red. Es lo que hablábamos recién. Mientras más servicios tenemos, más... a ver, esta ventaja que les pongo acá de que se puede caer y que otro puede sostenerse, es medio una ventaja-desventaja, ¿sí? Al tener tantos microservicios, se te cae uno, está bien, no funciona, pero capaz que dependía de la otra API, ¿sí? Que se cayó. Entonces es como un arma de doble filo, ¿sí? Puede ser una ventaja o puede ser una ventaja, depende de cómo se construyeron los microservicios. Bien. ¿Qué estructura tienen los microservicios? Es así. Ustedes tienen un front, ¿sí? Que va a ser el cliente que vamos a tener nosotros imaginarios porque no vamos a hacer la parte del front. Este front lanza una request, ¿sí? Lanza una request, una solicitud, pasa por el API Gateway, que es el router, y esto va a decir a qué microservicio pertenece, ¿sí? Por ejemplo, microservicio A va a ser de productos, microservicio B va a ser de órdenes, y microservicio C va a ser de pedidos, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Entonces, depende el front a qué servicio le pegue, la API Gateway, y que sea el router, va a decir a qué microservicio corresponde la solicitud, ¿sí? Cada microservicio tiene su propia base de datos, ¿sí? Esto también es algo eh, que distingue a los microservicios de las aplicaciones monolitas, ¿sí? Que acá cada micro tiene su propia base de datos, ¿sí? Como les dije, cada microservicio es independiente del otro, ¿sí? O sea, imagínense si el microservicio B tuviera la misma base de datos que el microservicio A, cuando se cae A, ¿qué hacemos? Se nos cayó B también, ¿sí? No estaríamos cumpliendo con la condición de un microservicio.
¿Se entiende esto? Cada microservicio tiene su propia base de datos. Por ejemplo, ustedes en MVC tenían todo el proyecto, me imagino los que han hecho, y me imagino que todos usaba solo una sola base de datos. ¿Sí? Y lo entiendo, porque es la manera de hacerlo. O sea, si no estás haciendo un proyecto enorme, no puedes usar microservicios, o sea, no es escalable, no es eficiente, ¿sí? Pero bueno, en los grandes programas, en las grandes empresas, mejor dicho, se utiliza microservicios porque es inevitable. O sea, llega un momento que se hace enorme todo, ¿sí? Bien. Axel, Entonces, vamos, sí, tengo una Adri. consulta por anterior. Por ejemplo, si tenés una base de datos muy grande, eh, que supongo que lo primero que hace una base de datos, em, ¿cómo después lo dividís en tres para cada microservicio? ¿O haces aparte no sé, ahí me perdí. Ah, vos decís si querés migrar un MVC a una arquitectura de microservicios. Ojo, No, no, no. Supongamos que yo tengo una base de datos, primero armé la base de datos. sí, Por ejemplo, yo tengo una base de datos armada para mi proyecto de, final. sí. Sí. Pero después tengo tres microservicios para toda esa base de datos. ¿Cómo la No, divido en tres? no ¿O hago puedes, un solo microservicio? no puedes. Cada micro tiene su propia base de datos, ¿sí? Eso es algo clave. Por ejemplo, acá, supongamos con un ejemplo que el microservicio A va a ser productos, ¿sí? Y, por Sí, ejemplo, todo va a tener todo lo relacionado a productos. La ID, los precios, la historia, lo que sea. Y acá, por ejemplo, que utilizamos las órdenes. Entonces, ¿cómo se conectan entre sí estos? Y bueno, microservicio B le pregunta a microservicio A si tiene disponible el producto, no sé, Coca-Cola. ¿Sí? Microservicio A le dice, sí, tengo Coca-Cola. Entonces creamos la orden, pero lo hacemos con APIs, todo, ¿sí? Los datos viajan en APIs, ¿sí? Por eso no necesitamos la base de datos A para la base de datos B, porque todas las salidas y las entradas se hacen con APIs, ¿sí? O sea, esta API le consulta a esta API si tiene lo que necesita. Si tiene lo que se necesita, se retorna un valor, ¿sí? Ese valor, como fue positivo, que si hay, no sé, por ejemplo, stock de ese producto, se puede generar una orden. bien, No bien, sé bien. si respondí tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Bien, volvamos. Entonces, la estructura que vamos a utilizar para nuestro proyecto va a ser microservicios. Pero dentro de cada microservicios vamos a utilizar MVC. ¿Sí? Eh, bien. Acá tenemos un ejemplo de cómo se va a comportar nuestro MVC. ¿Sí? Este es el cliente, que el cliente es el front que vamos a tener imaginario. Nos envía solicitudes HTTP a nuestro servidor. Nuestro servidor sería nuestras APIs, nuestro microservicio. ¿Sí? Eh, Puede ser un navegador web, una aplicación móvil, lo que sea. ¿Sí? Nuestro cliente, nuestro front, para que ustedes se lo imaginen. De ahí la solicitud llega a nuestro controlador. ¿Sí? Es nuestra primera capa que tenemos para recibir las solicitudes. El controlador recibe las solicitudes del cliente, va a procesar los datos y va a coordinar la interacción con los servicios correspondientes. O sea, servicios correspondientes, los servicios. ¿Sí? Luego del controlador, esa solicitud pasa por el servicio. ¿Qué contiene el servicio? El servicio contiene la lógica de negocio de la aplicación. ¿Sí? Recibe las solicitudes del controlador, realiza las operaciones relacionadas con la lógica de negocio y coordina la operación con los repositorios. ¿Qué son los repositorios? Los repositorios van a interactuar con la capa de persistencia de datos, ¿sí? Que sea la base de datos. Realiza operaciones CRUD, crear, leer, actualizar y eliminar, en la base de datos a través de las consultas JPA. Ya vamos a introducir todos estos conceptos que por ahí no están entendiendo. Luego de interactuar con el repositorio, se guarda en la base de datos, ¿sí? Todo este camino hace para guardarse en la base de datos, ¿sí? Entonces, resumen, el cliente manda una solicitud, no sé, por ejemplo, un GET, ¿sí? El GET pasa por el controlador,
para recibir la solicitud. Pasa por el servicio, hace la lógica necesaria para consultar eso, se va al repositorio, el repositorio le consulta la base de datos, esta operación get, ¿sí? Y la devuelve. ¿Bien? Ahí inclusive al cliente lo pueden ver como el propio front, que el front se comunica con el back y el back comienza recibiendo las solicitudes del front desde el controller. Y el cliente directamente se comunica con el front. Abro paréntesis. Sí, 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 está perfecto. Bien. ¿Se entiende esto? ¿Este flujo? Sí, sí se entiende. Buenísimo. Bien. Así vamos a trabajar, ¿ok? Con estas capas. Bien. Bien, ¿qué es la persistencia de datos? La persistencia de datos nos vamos a referir al proceso de almacenar datos de manera permanente para que puedan ser recuperados y utilizados posteriormente. En el contexto de las aplicaciones Java, la persistencia de datos implica guardar y recuperar objetos de una base de datos relacional o no relacional, ¿sí? Es lo que hablábamos recién de que esto va a interactuar todo el tiempo, el repositorio, todo el tiempo con la base de datos. A eso lo estamos refiriendo. ¿Qué es JPA? Que acá lo mencionamos, ¿sí? A través de consultas JPA. JPA significa Java Persistence API, EPA. Permite interactuar con la base de datos utilizando objetos y consultas en lugar de escribir código SQL directamente. Entonces nosotros vamos a interactuar con nuestra base de datos, pero no vamos a escribir siempre el script, ¿sí? El SQL puro, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Con objetos Java, ¿sí? Toda la comunicación, si bien vamos a mostrar las dos formas de trabajar, siempre vamos a interactuar con objetos, ¿sí? Entonces, el repository es una parte de la capa de persistencia de datos que se encarga de interactuar, ¿sí? Esto es súper clave, interactuar con la base de datos, ¿sí? Entonces, en el contexto de JPA, el repositorio generalmente se implementa utilizando interfaces que extienden de JPA al repositorio, esto imagínenselo como una librería, ¿sí? Y estas interfaces proporcionan métodos predefinidos, como les dije, una librería, van a tener métodos predefinidos para realizar operaciones CRUD, ¿sí? Crear, leer, actualizar, eliminar, en la base de datos sin la necesidad de escribir consultas SQL. Bien. ¿Se entendió esto? Esta parte de JVA. Por ahí es un poco raro de escuchar, así como lo estoy explicando ahora, pero cuando empezamos a trabajar y a codear, van a ver que es mucho más sencillo de lo que suena, ¿sí? Para hacer una breve síntesis de todo esto, un breve resumen, lo que hace la persistencia de datos es comunicarse. Es el puente, para que ustedes se den una idea, es el puente entre la base de datos y nuestro backend, ¿sí? ¿Qué está en el medio? JPA, el repositorio, ¿sí? Es un ORM, ¿bien? Eh, ¿Y cómo nos comunicamos? ¿Nos comunicamos por consulta SQL? No. ¿Se puede? Sí. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Con objetos, ¿sí? Como si estuviéramos programando en Java, pero eso se traduce a SQL. Bien. Imaginen la persistencia de datos como si el repositorio como si fuera un puente, ¿sí? Entre la base de datos y el backend, ¿sí? Es nuestra comunicación. Es el que se encarga de interactuar. Bien. Maven. Vamos con Maven. Eh, Maven es una herramienta, ¿sí? Para la gestión y la construcción de proyectos Java. ¿Bien? Es muy similar a la funcionalidad de Apache Ant, por si lo han usado en Java el año pasado, no sé qué usaron, pero tiene un modelo de configuración de construcción más simple, basado en un formato XML. ¿Sí? ¿Qué características te da Maven? Te permite gestionar las dependencias del proyecto, descargar e instalar módulos, paquetes y herramientas que sean necesarios para el proyecto, que ahora lo vamos a ver también más en detalle cuando lo expliquemos el código. Te permite compilar el código fuente de la aplicación de manera automática, te empaqueta el código en archivos jar y zip,
gestiona distintas fases del ciclo de vida de las builds: la validación, generación de código fuente, procesamiento, generación de recursos, compilación y ejecución del test. ¿Sí? Todo esto lo hace Maven, ¿ok? Que es un software que te permite gestionar y construir la aplicación, ¿ok? Cualquier cosa me interrumpo, ¿sí? Si no se entiende algo, lo voy a explicar. Pero ahora cuando lo veamos lo voy a explicar otra vez. Bien, recuerdan que dijimos que íbamos a utilizar las bases de datos. Bien, para meter un poco de teoría a lo que sería esto, vamos a explicar primero lo que es Docker, ¿sí? Que Docker es una plataforma que nos va a permitir empaquetar, distribuir y ejecutar funciones dentro de contenedores, ¿sí? Entonces, un contenedor, para que ustedes se lo imaginen, es como una caja ligera y portátil que incluye todo lo necesario para que la aplicación funcione: el código, las bibliotecas, las herramientas y el entorno de ejecución, ¿sí? ¿Cómo hace esto Docker? Y mediante una máquina virtual en Linux, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense eh, que Docker, ustedes hacen una aplicación, ¿sí? Y para pasársela a un compañero o a un equipo de trabajo, simplemente le pasan a la imagen. Y ahí vienen las versiones, las dependencias, el código, ¿sí? Nos ahorramos mucho tiempo de lo que pasa por ahí cuando, no sé, le pasamos un proyecto a un compañero, pero ese proyecto yo lo hice en Java 11, ¿sí? Y a ese proyecto yo le descargué unas dependencias que no se las pasé y por eso no puede compilar. Y bueno, todo eso se ahorra con Docker, ¿sí? Lo vamos a utilizar de esta manera, capaz al final de la materia, no sé si nos da tiempo, sí. Si nos da tiempo, lo empaquetamos. Es súper fácil, ¿sí? Es una línea, es una página con un par de comandos y empaquetamos todo. Bien, ¿qué vamos a utilizar ahora, en este momento? Docker Compose, ¿sí? Es una herramienta que viene con Docker y que nos simplifica la gestión de aplicaciones con varios contenedores, ¿sí? Con un archivo IAML o YAML, como Docker Compose YAML, define los servicios que van a ser los contenedores que vamos a necesitar, como por ejemplo la base de datos en PostgreSQL, ¿sí? Recuerden que esta parte es opcional. La que la quiera hacer con Docker, lo hace con Docker. Yo hoy lo voy a enseñar con Docker. La próxima clase lo enseñamos con base de datos común, ¿sí? Pero es un golazo. Bien, solamente dockerizamos esto. O sea, lo que les dije, decían de dockerizar un código, un proyecto, es lo mismo, pero para dockerizar una base de datos. Simplemente lo mismo. Eh, Otra vez, esto es lo mismo que pasa con los microservicios. Se enseña a modo de enseñanza. No significa que ustedes, si tienen que hacer un proyecto personal, vayan a meter Docker, microservicios y todo, ¿sí? Se enseña para que ustedes vean otras maneras de programar, otras maneras de trabajar, otras maneras de crear bases de datos, ¿sí? Pero no es que mañana ustedes van a hacer, si alguien les los contrata para hacer un programa, tienen que utilizar todo esto, ¿sí? Ustedes tienen que ver también la performance, ¿sí? Esto es caro de mantener, o sea, si trabajan así, ustedes lo suben a una nube y todo, y va a ser complicado de mantener. Pero bueno, también es una puerta que les abrimos con Fran para que ustedes vean qué es Docker, ¿sí? Se puede hacer millones de cosas con Docker. Como por ejemplo, vieron que Git tiene GitHub, que es el repositorio remoto. Bueno, Docker tiene Docker Hub, que es un repositorio remoto de Docker, que tiene miles, pero miles de imágenes que se pueden descargar, trabajar, se puede, por ejemplo, deployar un proyecto, se puede deployar con Docker. La verdad que es algo súper, pero súper fácil a la hora de herramientas, ¿sí? Te da todo, realmente. Pero bueno, ahora vamos a ver Docker Compose. Bien, bien. ¿Alguien me ayuda con las solicitudes HTTP? Así lo escucho ustedes, la definición que tienen y la vamos charlando. Benja, Benja, Riverte. Sí, estoy acá. ¿Qué solicitud HTTP conoces? ¿Cómo?
¿Qué solicitud HTTP conoces? No, no conozco ninguno. Ok. No se me, no se me Rodri, viene a la cabeza. Rodri, ¿carista el micro? Get, post, delete. Y no me acuerdo la otra. Muy bien. ¿Alguien se acuerda de qué falta? Put. Patch. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces dijimos get, post, put y delete. ¿Sí? Patch no lo puse, pero también es una solicitud HTTP. Bien. Get, ¿qué significa? ¿Qué hace el get? Obtener. Perfecto. El post, Enviar datos. bien. El put, Los actualiza. perfecto. Y el delete. ¿Y el delete? Los elimina. Perfecto. Ok, muy bien. Eh, perfecto. Bien, Fran, podemos cortarlo hasta acá. Le ponemos unidad 1 y se lo mandamos. Dale. Bien. ¿Están viendo? Ahí entre el pat que mencionaron y el patch, perdón, y el put son básicamente no iguales, pero sí parecidos, porque el put lo que hace es actualizar recursos. Te actualiza una entidad completa de la base de datos y el patch lo que hace es actualizarte únicamente un campo o algunos campos seleccionados de la base de datos. Por eso, por lo general, siempre se cierra en el put y no se suele incluir en las requests, pero sí es otro método adicional a, lo- a los tipos de solicitudes HTTP que hay eh, para comunicarse con la base de datos. Buenísimo, Fran. Muchas gracias por los conceptos. ¿Alguna pregunta de la parte conceptual? No pregunté más. Me pasé a sprint estoy muy ansioso. No se entendió todos los conceptos. La teoría. Sí, se entendió todo. Buenísimo. Bien, vamos a utilizar una herramienta que se llama Spring Initializer, ¿sí? Que esto lo que nos hace es que nos crea el proyecto de Spring, ¿sí? Bien, entonces, volvamos. Quiero que Spring Initializer es una herramienta, ¿sí? Que nos va a ayudar a crear un proyecto basado en Spring Boot. Bien. Perfecto. Tenemos que configurarlo, claramente. Esto es importante. Y vamos a comenzar con el lado izquierdo donde dice Project. ¿Sí? Acá en Project vamos a decir cuál es la herramienta de gestión que vamos a elegir. ¿Sí? Recuerden que recién les di la introducción a lo que era Maven. Bueno, vamos a utilizar Maven para realizar esto, ¿sí? Pero bueno, está Kotlin, está Groovy, ¿bien? Son muy similares las tres, la verdad, eh, pero bueno, vamos a elegir Maven porque es con lo que trabajamos los dos. Claro, Eh, con eso se puede empaquetar también el proyecto, o sea, se
se le llama build a lo que se le hace de todo lo que ustedes codeen, ya sean las capas de domain, de service, de los repositorios, los controllers, todo eso se buildea en un solo archivo, que es un archivo .jar, y el encargado de hacer eso es Maven. Así como en los en frontend, cuando se trabaja con front, muchas veces se suele hacer un build, que eso te genera una carpeta www y esa es la que se sube a producción, digamos. No se sube el proyecto entero. Siempre se genera un archivo como para cifrar todo el código que se tiene. Perfecto, Fran. Perfecto. Como les dije, hay cosas que no entienden algo, lo explicamos, ¿no? Bien, entonces, ya dijimos lo que era Maven. Acá tenemos que elegir el lenguaje de programación que vamos a utilizar, que en este caso vamos a utilizar Java, pero también está Kotlin y Grow. Bien, pero después tenemos Spring Boot, ¿sí? La versión de Spring Boot que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la más estable. Podría ser esto también, pero vamos a utilizar esta, ¿sí? No, eso es como indistinto, ¿ok? Son versiones nada más de Spring Boot. Ok. Bien, y acá tenemos metadatos, ¿sí? Estos metadatos lo que hacen es configurarnos el proyecto. Por ejemplo, el grow es como un dominio, ¿sí? Por ejemplo, no sé, .com, .google, ¿sí? O no sé, le podemos poner UCC, ¿sí? Como es un proyecto para la facultad, le podemos poner UCC, ¿sí? El artifact lo que hace es ponerle un nombre específico al proyecto. Por ejemplo, nuestro primer nombre que le vamos a poner va a ser, ¿cómo le podemos poner? Product o product. Así se va a llamar nuestro proyecto. Y acá el name, como ven que se cambia igual que arriba, es lo mismo, ¿sí? Es un nombre legible al proyecto, ¿sí? Un nombre legible del proyecto, ¿sí? O sea, es lo mismo que acá. Bien, la descripción. Una breve descripción de lo que hace el proyecto, que este proyecto va a decir... ¿sí? Vamos a crear un CRUD. Bien, y el package name es la estructura la estructura de carpetas, o sea, cómo va a estar estructurado nuestro proyecto, ¿sí? Com.ucc.product, ¿sí? Y de ahí viene el source y todo eso. Axel siempre tiene Perfecto. que arrancar con punto. Eh, no, creo que se hace como algo que... Bueno, no sé responderte bien la pregunta, no sé si vos tenés la respuesta, Fran. Para mí le podés poner cualquier nombre, pero es como un preset ya en los Un entornos, preset, es eso no me salió. como que ya es estándar entre programadores, como buena práctica tenerlo de esa forma. Tipo com punto el nombre, en este caso es el nombre de usuario, o el nombre tuyo, la empresa, ponele a vos te van a identificar como Francisco Paredes en mi caso, y ponele, y o tu GitHub puede ser el usuario de tu GitHub, lo usas como identificador, punto, y el proyecto que vas a desarrollar. Es como muy estándar, está muy estandarizado esa Es como el metodología de index carpeta. APP. Exacto, exacto. Bien, así. Era Fadri. Bien, entonces nos quedamos acá, en la descripción le ponemos CRUD, en el package dijimos que era la raíz que va a tener, o sea que para entrar a nuestro proyecto tenemos que entrar a com, a occ y a product. Bien, es la estructura de carpetas. Después tenemos lo que es el packaging, ¿sí? Que es más o menos lo que explicaba recién Fran, que, bueno, vamos a utilizar ya, que es cómo se empaqueta el proyecto en un archivo, ¿sí? No, es eso nada más. Es cómo se empaqueta el proyecto en un archivo. Eh, Podemos correrlo con comandos. En realidad lo podemos hacer con
con comandos para compilarlo y todo eso, pero bueno, como vamos a utilizar Intel y Spring y todo eso, no hace falta. Pero lo podemos hacer también, ¿sí? Y bueno, Word es otro empaquetador, ¿sí? No tengo mucha info, pero bueno, sé que es otro empaquetador. Son empaquetadores. Bien, otra vez, Java. ¿Qué versión vamos a utilizar de Java? ¿Sí? Tenemos estas tres disponibles, vamos a utilizar la 17, ¿sí? Eh, Bien, ahí estaría bien completo lo que sería toda la configuración del lado izquierdo, ¿sí? Si queda alguna duda me avisan y explico de nuevo. Y acá vamos a poner las dependencias que vamos a utilizar para nuestro proyecto, ¿sí? Bien, vamos por la más importante, que es Spring Web, ¿sí? Después ustedes les puedo pasar la documentación y la van leyendo, pero les hago un breve resumen, ¿sí? Es una biblioteca para crear aplicaciones web, ¿sí? Em, Incluye un servidor embebido, que es el de Tomcat, para levantar las APIs, ¿sí? Y nos sirve para que nuestra aplicación responda a solicitudes HTTP, no sé, como si fuera una API, ¿sí? Es lo que la hace, es el módulo, la dependencia, una de las dependencias más importantes, porque es la que nos permite responder solicitudes HTTP, ¿sí? Que eso es súper importante. Y aparte, nos incluye el servidor embebido, que es Tomcat, que acá le dice. Ahí le dice, use a page Tomcat embedded container. Bien, pasemos con Lombok. ¿Qué significa Lombok? Esto es una herramienta para reducir código, ¿sí? Al principio no lo vamos a utilizar y después sí lo vamos a utilizar, ¿sí? Para que ustedes vean las dos maneras de escribirlos, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos que escribir código, sería, no sé, nos da muchas facilidades, por ejemplo, para no escribir todos los getters o todos los setters. Lombok lo hace por nosotros y bueno, nos ahorra tiempo y hace el código más limpio, ¿sí? Porque no está lleno todo de código. ¿Bien? Bien. JPA es la API que les dije recién, ¿sí? Que simplifica el acceso a la base de datos usando esta API, que sería JPA, ¿sí? Y convierte los objetos Java que nosotros escribamos a consultas SQL o tablas o todo lo que se maneje en la base de datos, ¿sí? Eh, ¿Qué nos da JPA? Esta API, bueno, nos da, como les dije, las operaciones CRUD para hacerla con objetos y no tener que estar escribiendo scripts en SQL, ¿sí? Para enfocarnos en lo que sería Java. Bien. Bien. Después tenemos Spring Boot DevTools, ¿sí? Que esto es un conjunto de herramientas para desarrollar más rápido, como le dice acá, son herramientas, son tools. ¿Por qué lo incluimos? Porque nos da, como les dije, bueno, muchas herramientas, nos da Live Reload, que esto lo podemos estar viendo en vivo mientras estamos desarrollando, que va cambiando, reinicios automáticos, recargas recargas mucho más rápido, ¿sí? Es como una herramienta, simplemente. Bien, nos queda PostgreSQL Driver. Esto, como lo dice, es un driver para que nosotros podamos utilizar esta base de datos, ¿sí? Eh, un conector, ¿sí? Entre el backend y la base de datos Postgres, ¿sí? Eso es lo que hace. Bien. Bueno, no me quedó ninguno. Eh, Les voy a compartir esto para que ustedes puedan tener lo mismo que yo. Se los voy a copiar en recursos. ¿Falta el primero o se me salteó a mí? El procesor. Sí. Bien. El procesor. No me acuerdo cuál era el procesor. Ya me acordé. El procesor te da más que nada el código para que vayas autocompletando. Te facilita. Casi todas te facilitan a la hora de codear.
¿viste? Te van tirando, para que no escribas código repetitivo, por ejemplo, los getters te los tira todos. Puedes customizar case, ¿sí? En el teclado puedes configurar eh, atajos y todo eso. Está bastante bueno. Por eso lo utilizo siempre. Bien, perfecto. Esto nos da, cuando escribimos acá generate, nos da código en un zip, ¿sí? No sé qué se está viendo. ¿Está viendo este zip? Ok, no se está viendo el zip. Por ahí mandé el link para que ustedes lo puedan copiar. Transmisión, pantalla 1. Ahí va. Bien. Les genera un zip, ¿sí? Que nosotros a esto lo vamos a mover al escritorio, ¿sí? No a este producto. Este producto lo extraemos, nos da esta carpetita, y esta carpetita la arrastramos directamente al Intel. Ahí te salía para que no te lo detecte el Defender. Pero le puse que lo incluya, ¿o no? O lo puse mal. Que lo excluya, para que no te Que lo no incluya. te joda el Defender. Bien. Ok. Ya tenemos el proyecto, ¿sí? Ahí se está declarando los plugins y todo, ¿sí? De las dependencias. Ok. Esto es lo que les mencionaba recién, que dentro de Source vamos a tener main, Java, y vamos a tener com.ucc.product, ¿sí? Este es nuestro main, ¿sí? Bien. Bueno, para explicarles un poco la estructura del proyecto, acá tenemos lo que sería el Git ignore, ¿sí? Todo lo que no se va a subir a Git, ¿sí? Después tenemos, ¿esto sabes lo que es, Fran? No me acuerdo, se me fue la cabeza. ¿Qué cosa? MISC XML, Estas son configuraciones del el entorno. IntelliJ. Sí, ok. Cómo va a manejar el proyecto. Bien, perfecto. Acá tenemos Ángel, los blocks. Sí, ¿está perdón, viendo? ¿puedes hacer un poquito más grande la letra? Sí. Ahí. Bueno, en 150. Creo que en Sí, sí. 150 se va a ver. 50, bastante. Yo lo digo así, no importa. Pero si Ahí lo ven está. bien, Ahí joya. creo que se ve mejor. Gracias. De nada. Eh, Bien. Bueno, entonces, quedamos. Estos son archivos del Intel, ¿ok? El punto idea, ¿sí? No lo vamos a tocar ni siquiera. Igual que todo esto, solamente es como a modo de explicación para qué Sí, sirve. Nada más. por lo general esas carpetas nunca se tocan. No, A casi no. menos, a menos que vayas a algo muy concreto, pero por lo general. En mi caso, por ejemplo, nunca tuve que modificar una de esas dos carpetas. Y esas carpetas, a la hora de subirse a GitHub, no se suben porque se ponen por predeterminado en los gitignore del proyecto. Bien, tenemos el source, que este sí, acá donde vamos a trabajar todo el tiempo, ¿sí? Dentro del source tenemos nuestro main, Java y com.ucc product, ¿sí? Acá tenemos el product application. Bien, resource. ¿Qué son los resource? Acá más que nada van a ir todas las configuraciones a las bases de datos. Por ejemplo, acá, ¿sí? Acá va a ir la configuración a la base de datos.
Y estos dos tampoco lo usamos. O sea, son archivos que te genera solamente el Spring, pero no lo utilizamos. Bien. Vendría a ser como la carpeta assets Ajá, sí, del... podemos hacer una similitud con lo que es Angular React y se refiere a eso, ¿sí? Pero no lo usamos. O sea, les digo las que son importantes. Son importantes Source, que es donde vamos a trabajar. Después el application.properties, que vamos a definir la base de datos. Tenemos los tests, ¿sí? Que acá vamos a definir todos los tests. Bien, bueno, carpetas de Git, ¿sí? Que no son importantes. Una ayuda, ¿sí? Para utilizar todo, ¿sí? Que te da ayuda de todas las dependencias que creaste y todo, ¿sí? Para que te dan las documentaciones. Bien, las guías, todo. Tampoco las vamos a utilizar. O si no quieren leer, leanlo. Mejor no. Ese es el README. Ese es cuando lo subís a GitHub. Ahí básicamente vos explicás qué hace tu proyecto, cómo levantarlo, qué dependencias tenés que instalar. Por preset del sprint te abre uno de help de toda la documentación de Spring, pero ahí ustedes lo pueden modificar o crear otro aparte que se llame readme.md y ahí van a poder Claro, añadir el detalle de su proyecto. claro. Sí, este más que nada está enfocado a documentación, ¿sí? Como ven acá, si yo abro esto, me aparece la documentación de Apache, de Maven, ¿ok? Y así de todo. Bien, continuamos. Bueno, llegamos a esto tampoco, estos son de la CMD, son carpetas que tienen automáticamente el Intel y el Spring, ¿sí? Que no usamos, ninguna de las dos las vamos a usar, así que no se preocupen por eso. Y llegamos a lo más importante, ¿sí? El pom.xml. Esto es un archivo de configuración de Maven, ¿ok? ¿Qué vamos a tener acá? Y acá vamos a tener todo lo que hemos configurado recién, ¿sí? Recuerdan el artifact, el group ID, la versión, ¿sí? Acá tenemos las dependencias, por ejemplo, ¿sí? Tenemos las dependencias, bueno, acá tenemos el compilador, ¿sí? Acá se hace el buildeo, ¿ok? Bueno, acá el proyecto Lombok, ¿sí? Estas son todas las configuraciones que te trae Maven. Eso para los que no Eh, saben, sigue la estructura HTML, justamente porque XML es un derivado del HTML. Y ustedes cada vez que abran una etiqueta la tienen que cerrar, si no les va a tirar error. El archivo POM es el más importante de configuración, ya que si ustedes quieren agregar librerías o justamente agregar ya sean librerías de Spring o librerías de Maven, las tienen que agregar acá. Pónganle que ustedes se olvidaron de agregar la dependencia de Lombok. Ustedes pueden ir al Spring y buscar la dependencia de Lombok. Y la copian y la pegan directamente ahí. Y eso al momento de levantarse, se instala y ya les queda en el proyecto. ¿Ven? Ahí les da la... Justamente estaba por pasar ese link del repositorio de Maven. Ese es el repositorio Maven oficial. Ustedes ahí van a encontrar todas las dependencias que tiene Maven para que instalen en sus proyectos. Bien, fan, muchas gracias. Si se dan cuenta, lo mismo que esto, ¿sí? Solamente que me entra una versión, pero bueno, otro lo mismo. Sí, dependencia y dependencia. Eso también, tengan cuidado con las versiones porque muchas veces pueden fallar en ese sentido. Bien, les voy a mostrar un par de... Esto es modo de enseñanza, nada más, no modificar nada. Los plugins que tengo, no me piden el significado de todos los plugins porque solamente no lo sé, pero se los muestro. Ok. Este es de los iconos, ¿sí? No sé si lo conocen, el Atom Material Icons, que le pone el iconito a todos los archivos y carpetas. Bueno, el Copilot.
y esta asistencia de JetBrains. ¿Sí? Eh, no tengo más nada, parece. Sí, igual sí tengo. Estos son los que te traen automáticamente. Quería mostrarles el de... No me acuerdo cuál era el para que se vea con estos colores, pero bueno. Bueno, entonces queda para otra clase. ¿O se te ve así también? ¿O capaz que ni estoy usando ningún plugin para que se me vea diferente? Bueno, hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Todos pudieron hacer esto? ¿Lo están haciendo? ¿No lo hicieron? ¿Me van siguiendo? Ah, voy a explicar otra cosa importante antes de irme. Yo Eh, tengo así que estoy tratando de reinstalar. ok, cualquier cosa nos avisas. Esta parte es súper importante, capaz que se las crea automáticamente o capaz que no. Acá lo que vamos a hacer es configurar la compilación del proyecto. ¿Sí? Acá le podemos poner un nombre, este nombre es el que sale acá, Products Application, acá le pueden poner, no sé, o no sé, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Es el nombre que va a salir acá. ¿Querés eliminarlo? Porque creo que cuando arrancan no tienen nada ahí. No tiene nada. Sí, ahí en los signos más y menos podés eliminarlo y crear uno nuevo. Ok. Y Bien. les va a aparecer a... Bueno, depende de cómo es que se lo configure. Le va a En aparecer. caso de proyectos nuevos, si lo arman desde el sprint, ya les va a venir un entorno de ejecución, pero si empiezan un proyecto de cero, les va a aparecer así, lo van a tener que crear a mano. Bien, lo explicamos, no hay problema. Perdón, ¿dónde hiciste clic para ir ahí? Ah, acá. Ahí arriba. Bien. Perfecto. Entonces, ahí está la configuración. Borramos esto y creamos uno nuevo. Application. ¿Sí? Así les va a aparecer a ustedes seguramente. Acá yo le voy a poner pan. Acá vamos a decirle que se nos ejecute con Java 17. ¿Sí? Java 17 va a ser el Java que vamos a utilizar. Main class, si ustedes tocan el signo peso, se nos va a reconocer automáticamente cuál es el main, ¿sí? Para que se ejecute el main, ¿sí? Acá pueden agregar argumentos o cosas, pero no vamos a poner nada de eso. Y vamos a darle a aplicar, ¿sí? Luego de esto es muy importante, se dan los tres puntitos. En estos tres puntitos se van a estructura del proyecto. ¿Me siguen hasta ahí? Tres puntitos. File, Project Structure. Y acá verifiquen que es es el mismo JDK que están utilizando para compilar, ¿sí? Que sea lo mismo, ¿sí? Esto es súper importante porque por ahí vieron que se me puso mi sesión el de Coreto, el de Amazon Coreto. No, es el mismo que pusieron allá, ¿ok? Bien. Aplicamos. Entonces, la única configuración que hay que hacer es meterte acá, editar configuraciones, elegir el JDK 17, poner el ¿El main, 20, perdón, el 20 va a dar problema o no? no te sabría decir. ¿Podría usar ese? Sí, lo puedo usar, pero si te da problemas con algo que hagamos, con algo que programemos, ahí va a haber problemas. Por eso siempre recomendamos que todos tengamos lo mismo, así como que hablemos todo el mismo idioma, ¿sí? Que todos tengamos la misma versión y si nos ocurre un error a alguien, lo podemos solucionar todos de la misma forma. Porque por ahí, no sé, un error de Java 17 que tiene, no sé, Fran, por ahí el tuyo no lo tiene, cosas así. Ok. Eh, Consejos Java 17. 20 está Si no, hablando. sí, Java 20. Y por lo general sí, tenés mucha diferencia en el versionado, en métodos también. A mí me pasó que cuando pasé de una versión de Java a otra era como que cambiaban mucho los métodos, las buenas prácticas y es como que va a ser todo medio diferente. Exactamente. Bien, bueno, para explicar un poquito más del IDE, no sé si han utilizado el IDE, pero bueno, es súper cómodo y rápido, es casi igual que todos los IDEs. Va a depender de los plugins que ustedes utilicen. Pero bueno, con este ya podemos correr el proyecto, ¿sí? Vamos a levantar, acuérdense que este era para correrlo y este es para debuguear. Ya vamos a correr, a ver si se tiene que buildear. Y ya está, ¿sí?
Arranca y falló. ¿Alguien me dice qué falló? Qué feo cuando en clase te falla. Para no me pase mucho. ¿Pero por qué falló? Es más No me digas, Fran. preocupante. No me digas, Fran, bueno, no me digas, Fran. No, te voy a decir, es más Ah. preocupante que no falle a que falle. Sí, la verdad que sí. Yo prefiero que Bien. me falle y que no me falle. ¿Y por Bueno, lo de la URL? no. No es por la verdad. Por los drivers, Ya por que se ahí. les falló para determinar una clase de driver. Claro. Muy bien. Sí, es por ahí. ¿Alguien lo quiere decir? O no. O lo dejamos, o lo digo. ¿Qué hice acá? No tenemos una base de datos configurada. Claro, buenísimo, muchas gracias. Sí, no hay una base de datos configurada, entonces falla porque tenemos un driver de base de datos, una dependencia, mejor dicho, un driver, eh, y no está configurado, ¿sí? Entonces nos dice utilizar un H2 o un Derby o un HSQL, ¿sí? Eh, Esto es muy importante, ¿sí? Tienen que saber cuando les tira un error, qué error les sale, ¿sí? Bien, eh, perfecto. Vamos a configurar la base de datos entonces. Perdón, ¿podemos tener un descanso? Sí, perdón. Les doy 15 minutos y volvemos. Dale, ¿Quieren? parece bien. Sí, gracias. Buenísimo.